Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. En nuestra clase anterior conocimos la fórmula para saludar en la noche y es tiempo de recordarla para pasar a la nueva lección. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Alituta, Marta. Alituta, Sandra. Aprendamos. Kausanguichu, Marta. Ari kausajuni. Para despedirnos, Marta, conocemos ya el kayakaman, que significa hasta mañana, pero existen otras formas de despedirse. Hoy veremos la que incluye los días de la semana. Lunes kaman, martes kaman, miércoles kaman, sábado kaman, domingo kaman. ¿Por qué el día se pronuncia en español, Marta? ¿Y qué significa la palabra kaman? Kaman significa hasta. Estamos diciendo hasta el lunes, hasta el martes, hasta el miércoles. Pronunciamos los días de la semana todavía en castellano porque nuestra audiencia aún no está familiarizada con los días de la semana en el quichua unificado. Pasemos a la práctica. Lunes kaman. Hasta el lunes. Martes kaman. Hasta el martes. Miércoles kaman. Hasta el miércoles. Jueves kaman. Hasta el jueves. Domingo kaman. Hasta el domingo. Diálogo. Revisemos entonces lo aprendido, Sandra. Al despedirnos podemos utilizar el nombre de los días de la semana en español añadiendo la palabra kaman, que significa hasta. Lunes kaman, Sandra. Lunes kaman, Marta. Martes kaman, Sandra. Martes kaman, Marta. Miércoles kaman, Sandra. Miércoles kaman, Marta. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos la fórmula en quichua para presentarnos ante los demás. Lo invitamos cordialmente y en un futuro aprenderemos también los días de la semana en quichua. Martes kaman, Marta. Martes kaman, Sandra. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun.